y ese estudio fotográfico de cómo ha ido evolucionando en el tiempo esos ámbitos que estábamos hablando antes. Perdón, en este caso los huertos. Ese es el huerto de la Torreta, emblemático donde los haya, y cómo se ha ido transformando con el tiempo. Aquí ya pasamos a la ficha normativa, con carácter normativo, estudiando el ámbito. Dejamos ya la cuestión informativa del huerto y vamos a pasar esa superficie más o menos homogénea y delimitada que forma el ámbito de actuación. Tenemos unas observaciones con carácter normativo que nos va a dar unas directrices a actuar en el huerto. En esta primera ficha se ha extractado lo que ya tiene carácter estructural, que son la delimitación de la propiedad. Se protege, ya no, en principio, no se podría realizar lo que antes se ha comentado de que el viario público con las aceras o la calle invadiera, nos fuéramos comiendo el huerto poco a poco desde el exterior hacia el interior, o dinamitándolo a la hora de meterle la construcción desde el interior al exterior. Se grafía con carácter normativo, como digo, estructural, las alineaciones de palmeras y su perímetro. Y, de igual manera, pasamos a un estudio pormenorizado del ámbito, manteniendo siempre, insisto, la estructura del huerto y las construcciones que van a quedar no sujetas a protección, aquellas edificaciones que ya están catalogadas, que tienen un grado de protección, y aparece el nuevo apartado de las edificaciones recuperables. Se ha hecho un estudio de cada una de las viviendas tradicionales de las viviendas que existían en los huertos, tanto documentación gráfica, fotográfica, etcétera, para al final poder plasmar, como veremos luego en la ficha de las edificaciones, los planos de las viviendas tradicionales que habían en los huertos. Se pretende que de cada una de ellas se pueda llegar a reconstruirlas, aunque, curiosamente, como hablábamos, la UNESCO no es muy partidaria en las directrices generales de que se provoquen, o sea, de que se ejecuten recuperaciones, reconstrucciones desde cero, porque la mayoría de estas viviendas no existen, se han transformado en solar. Salvo que, y hace la excepción y creemos que es importante, precisamente porque podría ser un salvavidas a esa necesidad de dotaciones o de instalaciones a ubicar en los huertos, precisamente la reconstrucción de estas viviendas. Como digo, esa salvedad que hace la UNESCO es salvo que esté previamente justificado y muy bien documentado. Esta es una de las parte de las fichas de edificación donde se ha hecho el levantamiento de los planos de las viviendas. No tiene nada que ver los planos que vemos a la derecha con la documentación fotográfica. Aquí vemos la construcción existente alrededor de los años 70 y actualmente donde ya la casa ha desaparecido. Bueno, entramos ya de lleno en el aspecto normativo y seguramente el más polémico. Gaspar antes hablaba de una plaza de toros y no sé si esto será el Miura, pero bueno, ahora lo plantearemos en el debate. La normativa está compuesta por una serie de títulos. En principio se ha pretendido ser respetuosos con la delimitación y clasificación del suelo del Plan General. Cabe la posibilidad, como dice el título 3, en el régimen del suelo, de, mediante estudios de detalle, modificar algunos aspectos de este plan especial. Y aparece un aspecto de documentación que en cualquier tramitación o procedimiento de solicitud de licencia, y son los que tenemos aquí abajo, bien la segregación, movimientos de tierra, vallados o cualquier tipo de construcciones o instalaciones en los huertos, siempre será necesaria el presentar una documentación anexa con una memoria justificativa, una descripción del huerto, su estado originario, su sistema de riego, sus sistemas de construcciones, sus alineaciones, sus números de palmeras, etcétera. Será necesario presentar esa documentación anexa siempre a la solicitud de licencia que se vaya a realizar.
Como digo, la tramitación y procedimiento de las licencias afectarán a las segregaciones. En principio, las segregaciones, igual que ya están en el plan general, están prohibidas. No se puede romper la estructura parcelaria de los huertos. Los huertos es un conjunto de bancales que sería ilógico empezar a trocear o a cachear y romper esa estructura de propiedad de algo que estamos considerando en principio una estructura histórica, consolidada, salvo en el caso únicamente de transferencias de aprovechamiento vía urbanística. Eso quiere decir que la cesión, la transferencia de esa superficie calificada ahora como G, como zona verde, al ayuntamiento es el único caso que esas porciones está permitido la segregación. Los movimientos de tierra mantienen la misma consideración que en el plan general, siempre previo informe del patronato, y en un principio se planteaban los vallados, que como he dicho era un tema a considerar, ese está todavía encima de la mesa. Se planteaban dos alturas en vallados, una para públicos de 0,60 y en privados de 1,80. Esto en la contestación de alegaciones al final se reconsideró y bueno, se mantiene en principio la altura de 2,20 con 1,20 macizo y el resto calado. También, por supuesto, hace falta el proceso de tramitación y licencia para cualquier tipo de construcción o instalación. En las condiciones generales de la edificación, pues lo mismo, mantener las seguridades de seguridad y salubridad en el tema de accesibilidad, sobre todo, seguridad contra incendios, etcétera. Y se le da una importancia a la cuestión estética y medioambiental del huerto, sobre todo con el estudio de esas fichas que se harán, que se están trabajando ya en ellas, de las instalaciones, planteando el soterramiento de todas las instalaciones. En los huertos, y como así lo dice también la Ley de Patrimonio, pues no tiene sentido que estén surcados o atravesados por conducciones, por cables, etcétera. Aparece algo novedoso y es que se prohíben los sótanos y semisótanos. Al final se consideró que la ejecución de sótanos en la delimitación de los bancales del palmeral llegaba a afectar tanto al sistema de riego como a las raíces de las palmeras y se optó por la prohibición de sótanos y semisótanos en el ámbito de los huertos. Y los elementos a proteger dentro del huerto son la estructura morfológica y catastral, como he dicho, las construcciones, los cerramientos, el sistema de riego y las alineaciones de palmeras y sus densidades. Respecto a las condiciones de protección de la palmera, se remiten todas al censo. Tenemos que hacer un censo y un inventario que proteja las palmeras, tanto como ejemplares individuales, como enclaves de ellas o alineaciones. Y el área de influencia, que, como he dicho, se conserva y se potencia la que definió la UNESCO, como el área que va a proteger, la piel exterior que va a proteger esa superficie de huertos y que nos va a servir de integración con la malla urbana. No pretendo entrar aquí en el desglose de edificabilidades y usos de la normativa, pero sí que voy a hacer, puesto que nos dice Julio ya que vamos mal de tiempo, un extracto general de un cuadro comparativo de los usos y potenciales edificatorios del plan general actual con los que propone inicialmente, insisto, el plan especial. En principio, llama la atención y es chocante cómo dentro de la misma superficie o ámbito de espacio protegido que son los huertos de palmera, pues nos encontramos una cantidad de claves y usos totalmente dispares. Lo normal, lo lógico, sería pensar en una clave única que hablara de huertos de palmeras. Aquí estamos siempre hablando de huertos de palmeras. Pues la calificación actual tenemos suelo público privativo, he perdido el ratón, suelo público donativo, dentro del público dotacional, zonas verdes y viarios, cada uno con su uso, cada uno con su edificabilidad, y en el suelo privativo 3/4 de lo mismo. Nos encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6 claves, nos encontramos